Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como les dije, gracias a los hermanos, ¿verdad?, por esta bella introducción a nuestro mensaje de esta tarde. Y hay una expresión muy hermosa en este pasaje, y es como comienza el apóstol Pablo, que dice por lo tanto, en inglés therefore, por lo tanto. Este por lo tanto es muy importante. Este por lo tanto es un llamado que hace el apóstol Pablo a la iglesia. Dice por lo tanto, indicando que hay algo atrás que él ha enseñado. Capítulo 1 al capítulo 11, Pablo ha enseñado que el evangelio es incomparable. Pablo ha enseñado que la verdadera vida cristiana se la ha descrito en estos 11 capítulos. El evangelio habla de Dios, el evangelio habla de Cristo, el evangelio habla del Espíritu Santo, pero el evangelio también habla de cómo vive aquellos que seguimos a Jesucristo. Y lo que Pablo trae a través de este por lo tanto es que si ustedes creen, si ustedes entienden lo que yo les he hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, entonces ustedes podrán vivir así, como dice en el capítulo 12, una vida en sacrificio vivo y agradable para Dios. Estos dos capítulos, este capítulo 12, principalmente estos dos primeros versículos, se conoce como el resumen de lo que es la vida cristiana. O sea, Dios en su gracia y en su misericordia quiso revelarle al apóstol Pablo, a la iglesia de Roma, cuál es el resumen de la vida cristiana. Si usted quiere saber cómo es la vida cristiana, lea Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Es un gran resumen de lo que es la vida cristiana. Estos dos versículos tienen una riqueza espiritual increíble. Por ejemplo, el doctor Martin Lloyd-Jones, un predicador del siglo pasado británico reformado, solamente de estos dos versículos, Romanos 12, 1 y 2, sacó 10 sermones a su congregación allá en London, en Inglaterra. Así que vemos cómo estos dos versículos tienen una riqueza grande y profunda de cómo podemos vivir el evangelio. Si hemos creído, dice Pablo, si hemos entendido todo lo que él nos ha enseñado en Romanos 1 hasta el 11, entonces ya estamos listos, dice el apóstol, para vivir una vida en un sacrificio vivo que es agradable, que es perfecto y que es bueno para Dios. Hay tres cosas que quiero compartirles de esta porción de las Escrituras. Primero, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? O sea, ¿cómo podemos vivir la vida cristiana? ¿Cómo usted debe de vivir la vida cristiana? Si creen en el evangelio, hay un estilo de vida, hay una vida cristiana que vivir. Lo segundo que vamos a ver, ¿cuáles son algunos aspectos de esa vida cristiana? Y lo tercero, nadie puede vivir la vida cristiana si no tenemos un poder que va más allá de nosotros. Necesitamos de ese poder para poder vivir la vida cristiana. Así que vamos a ver un aspecto, lo esencial, un aspecto y el poder de la vida cristiana. La esencia, comienza Pablo diciendo, de la vida cristiana es el por lo tanto, therefore. Todo lo que yo le he enseñado del capítulo 1 al capítulo 11 es la esencia de la vida cristiana. Ahora, capítulo 12 es cómo van a vivir la vida cristiana, y a partir del capítulo 12 hasta el 16, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos muestra en diferentes formas y maneras cómo podemos ser un sacrificio vivo y agradable, perfecto a Dios. Por lo tanto, podemos entrar ya en el pasaje. Lo primero que Pablo hace es un llamado. Por lo tanto, es un llamado que Dios nos está haciendo a vivir, a tener una vida en un sacrificio vivo a Dios. Para nosotros, me imagino que para ustedes debe ser algo extraño de que Dios nos llame a vivir un sacrificio vivo. Para los hebreos y también para los griegos del tiempo del apóstol Pablo, esto fue más extraño todavía que para nosotros. Porque en la mente de ellos, cuando Pablo dice que tenemos que vivir como un sacrificio, automáticamente su mente se fue hacia la adoración en los templos paganos, donde se ofrecían sacrificios a sus dioses. También los hebreos iban al templo a ofrecer sacrificios.
Y ellos sabían, la audiencia, que Pablo estaba hablando de un animal que se sacrificaba a un Dios verdadero o a un Dios falso. Pero ellos sabían que a través del sacrificio de este animal, ellos estaban buscando un perdón, una reconciliación. Ellos estaban buscando ser aceptados delante de Dios. Cuando Pablo habla de un sacrificio, Pablo estará hablando de que yo tengo que seguir ofreciendo un animal para buscar expiación por mis pecados, para buscar la reconciliación con Dios. Pues no, Pablo no estaba hablando de un animal. Pablo estaba hablando de Jesucristo, pero a la misma vez estaba hablando de nosotros como un sacrificio. Pero como Dios es experto en sus pensamientos, Pablo compara el sacrificio vivo de la iglesia con el sacrificio del Antiguo Testamento y con el sacrificio de Cristo Jesús. Así que hay un llamado de parte de Dios a vivir una vida como un sacrificio. Pero hay algo que sobresale en esta palabra de sacrificio vivo. Y es algo contradictorio. Un sacrificio que tiene que ver con matar con algo que es vivo. Es algo paradójico, es algo contradictorio. ¿Cómo voy a hacer un sacrificio que tiene que ver con matar y cómo voy a vivir para la vida? Y Pablo quiere llevarlo, o Dios quiere llevarlo a dos realidades. Primero, que en los sacrificios hay derramamiento de sangre. Es sangriento. Hay derramamiento de sangre. Se busca el perdón y se debe recibir el castigo por el pecado. Pero Pablo dice, ustedes en el Antiguo Testamento, aún los paganos, los griegos, cuando ofrecían sacrificios a sus dioses, ellos no recibían castigo. El animal representaba a la persona la cual el animal recibía el castigo. Y Pablo dice, este sacrificio no es igual al sacrificio del Antiguo Testamento, ni el que ustedes los paganos ofrecen a sus dioses. Hay alguien que sí tiene que recibir el castigo, y es Jesús. Jesús es el que recibe el castigo. Jesús es la persona que debe ser el modelo entonces de nuestra vida de sacrificio, dice el apóstol Pablo. Los sacrificios entonces en el Antiguo Testamento tenían que ver con la salvación, con la redención, con buscar ese perdón de parte de Dios. Y Pablo dice, este sacrificio vivo no tiene que ver con ustedes buscar el perdón de Dios. Porque se supone que en Romanos 5 ya ustedes son justificados por la fe a través de Jesucristo. Por tanto, ustedes no pueden decirle a Dios, si yo me porto bien, si yo tengo una vida santa, si yo soy un hombre excelente, oh Dios, tú tienes que perdonarme, tú tienes que ayudarme, tú tienes que realmente bendecir mi vida. Pablo dice no, porque Cristo es el sacrificio que se ofreció por nosotros y Él es el que nos permite reconciliarnos y no mis buenas obras, no mi buena conducta. Lo segundo que Pablo habla del sacrificio del Antiguo Testamento y ahora de la vida cristiana como un sacrificio, es que cuando el ofrendante iba al templo y ofrecía el animal, todo terminaba allí. No había que ofrecer más sacrificio hasta que volviera la persona a ofrecerlo porque había cometido algún pecado. Pablo dice la diferencia ahora en Cristo es que nuestro sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios nunca termina. Es cada momento, es cada día, es cada instante de nuestra vida. Es un sacrificio permanente, constante que debemos hacer a Cristo Jesús. Pero Pablo usa esta palabra en el griego y es algo que para nosotros, si tuviéramos el griego o supiéramos el griego, suena algo extraño que debe haber sonado para la audiencia. En el griego quiere decir matar. Quiere decir matar, ser un asesino. Es interesante, la palabra que Pablo está usando dice que usted tiene que ser un asesino. Usted tiene que matar. O sea, tenemos que ser un sacrificio vivo. Tenemos que ser asesinos vivos. Tenemos que ser gente que matan vivos. Es algo contradictorio cuando ellos escucharon. Porque los animales se ofrecían no vivos, sino se mataban. El cordero, la paloma
o lo que usted fuera a ofrecer, había que matarlo. Pablo lo que está diciendo es que la muerte debe ser parte de nuestra realidad espiritual. Somos asesinos, pero del pecado. Nuestra vida entonces constantemente es una muerte, es matar, es sacrificar el pecado que hay en nosotros para entonces que nosotros podamos tener una vida en Cristo Jesús. Así que Pablo está diciendo que si el cristiano no es un asesino, no es uno que mata en sí mismo el pecado que hay, no puede vivir un sacrificio vivo delante de Dios. Quiere decir que me convierto en uno que mata constantemente. Le doy muerte a mi egoísmo, le doy muerte a mis prioridades, le doy muerte a la pornografía, le doy muerte al alcohol, le doy muerte a todo aquello que me aleja en mi distancia, en mi adoración de Dios. Le doy muerte al celular, le doy muerte a las redes sociales, le doy muerte a todas las ambiciones que hay en mi corazón. Me convierto en un asesino del pecado en mi vida. Por tanto, el centro de la vida en sacrificio vivo tiene que ver con el concepto de morir, de matar, de destruir, de darle muerte no a personas, no a animales, sino al pecado que habita en mí. Por eso, para la cultura de hoy, vivir la vida cristiana es fuera de la razón. No tiene sentido que yo me convierta en uno que mata todos los deseos de mi corazón. Porque todos los deseos de mi corazón, dice Jeremías, que son inclinados hacia el mal. Tengo que darle muerte al placer, muerte al entretenimiento, muerte. Y debe ser entonces el centro de mi vida, darle muerte todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, darle muerte todo aquello que no le agrada a Dios. Y eso es la causa por la cual muchos cristianos dicen, paso, eso es muy difícil para mí. Darle muerte a las redes sociales, yo no puedo, convulsionaría. Tendría que ir a ver al psicólogo o al psiquiatra para que me dé medicamentos y esté tranquilo. Porque no puedo vivir sin el celular o el iPad. No puedo vivir sin mis ambiciones. Y Pablo está diciendo, esta vida de vivir como un sacrificio no encaja en la mente de ustedes. Como no encaja en nuestro tiempo tampoco. ¿Usted se imagina darle muerte a la vida secular nuestra? Es algo que es difícil. Pero Pablo dice que hay un poder que lo hace fácil. Así que vivir la vida cristiana es una constante muerte. Usted pone constantemente muerte al pecado. Por ejemplo, usted puede decir, wow, hoy es domingo, estoy cansado, he trabajado mucho. No, voy al próximo domingo. Tiene que darle muerte entonces al cansancio. Es decir, no, hoy Dios ha preparado un gran banquete, eso lo vimos hace semanas atrás. Es el tiempo en que yo debo declarar públicamente mi fe al mundo de que Cristo realmente me ha seleccionado para ser su hijo y proclamarle al mundo que yo entonces ahora soy una nueva creación. Pero ¿qué hace? Dice, almohada mía, te amo. Tú eres my idol, tú eres mi ídolo. Next week, la próxima semana, yo voy. Paso. Pablo dice, no, si nuestra vida es un llamado a un sacrificio vivo, santo y perfecto, entonces tengo que darle muerte a la comodidad. Tengo que darle muerte a la indiferencia. Tengo que darle muerte a ser tacaño, a no dar mis diezmos, a no ofrendarle al Señor lo que me pertenece. Pero ¿qué hacemos? No le damos muerte a no ser generoso. Y Pablo dice, es un sacrificio. Piensa en el animal. Tú eres un asesino del pecado. Tú tienes que darle muerte al pecado. Es un llamado. Por lo tanto, si yo les he enseñado el evangelio, ahora ustedes pueden vivir muriendo al pecado y viviendo para Cristo. Realmente Dios les dice, es mejor que confíen en lo que yo les he revelado en mi palabra. Es mejor lo que Dios nos ha dicho en su palabra.
Y esa persona que vive como un sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios, que tiene el concepto de la muerte, tengo que darle muerte hoy a esto, tengo que darle muerte hoy a aquello, en cada momento, en cada instante, tengo que dar muerte al pecado, porque somos pecadores, aunque hemos sido ya sanados por Cristo a través de la cruz. Todavía Pablo dice que el pecado está en nosotros, el hombre viejo está en nosotros y se quiere sobreponer o imponerse sobre el hombre nuevo en Cristo Jesús. Y ese es el concepto en las cartas de Pablo: morir. Para mí el vivir es Cristo. Morir es una ganancia porque estoy dándole muerte al pecado y Cristo está viviendo en mí. La cruz. Hay algo importante en la cruz. Yo hablo mucho de la cruz. Yo soy un aficionado de la cruz porque tiene tanto que enseñarnos. La cruz para mí es como Isaías en el capítulo 6, como un carbón encendido, ¿verdad? Pero no en este caso que te saca las manos de la cruz, sino encendido, porque al tú poner las manos en la cruz, tú sientes el calor que te quema la cruz. ¿Sabe por qué la cruz quema? ¿Sabe por qué la cruz realmente no la queremos retener y aguantar a pesar del dolor? Porque la cruz me invita a quitar las manos de mi vida y tenerlas en la cruz. Y es difícil quitar las manos de mi vida, porque para mí más importante es mi carrera, mi familia, mi prestigio, mi fama, mi poder, todo en mí es más importante que la cruz. Por eso Jesús dice: tienes que poner las manos en el arado. Es difícil, el arado da callos en las manos, duele las manos, se ponen duras, pero no puedes moverla como no podemos mover las manos de la cruz porque arde. Y vivir la vida en un sacrificio vivo es quitar las manos de nuestra vida y poner las manos en la cruz. No podemos apartarnos de la cruz. La cruz es un evento importante. Si usted quiere vivir como un sacrificio vivo y poder llevar la vida, como habla el apóstol Pablo en Gálatas, la vida en el Espíritu en Gálatas capítulo 5. Lo que significa entonces vivir como un sacrificio vivo es creer que la Biblia es palabra de Dios. Yo sé que hay muchos que quisieran arrancar muchas cosas de la Biblia. Esto sí, aquello no, esto sí. Cuando usted vive en un sacrificio vivo y agradable y perfecto a Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios. Te guste o no te guste, creas o no creas, entiendas o no entiendas, comienza entonces a dejarte guiar por la palabra de Dios y no por tus pensamientos o tus deseos. Muchas personas preguntan: esto es bueno, esto es malo. Ve la palabra. La palabra es lo que te dice si eso es bueno o eso es malo. No te guíes por tus pensamientos. No te guíes por las ideas de la cultura que muchas veces que están tan grabadas en nuestra mente que pensamos que son cristianas y no tienen nada que ver con Cristo. Cuando uno quita sus manos de su propia vida, estás destronándote. Ya tú no tienes el control. Pero mientras tengamos nuestras manos en nuestras vidas, estoy diciéndole a Dios: yo soy el que estoy en el trono. Yo soy el que guío mi palabra. Guío a través de mi palabra, a través de mis pensamientos, a través de todo lo que la cultura hoy nos enseña. Muchos de nosotros somos más guiados por la cultura que por la palabra. Es la verdad. Y no podemos, ¿cómo es el dedo con el sol? Tapar el dedo con el sol. No, es el mismo. No podemos ocultarlo. No podemos. Yo soy malo para los refranes, pero para la Biblia sí soy bueno. ¿Verdad? No podemos ocultar lo que es verdad. Vivimos más a través de los conceptos de la cultura que a través de los conceptos y principios bíblicos. Por tanto, para vivir una vida entonces como un sacrificio, el evangelio tiene que ser muy importante en mi vida. Es el que me hace libre, es el que me mantiene en esa libertad. Por tanto, no puedo decirle a Dios: Señor, yo te voy a obedecer si tú me das aquello, tú me das lo otro. El sí después de eso no existe. Porque entonces me estoy poniendo yo en el trono de mi vida. Si tú haces esto, Dios, yo te obedezco. Yo te obedezco, Dios. Quiero vivir como un sacrificio santo y agradable a Dios, aunque no me des nada, aunque no me bendigas nunca, aunque eso no es cierto. Dios es un Dios de bendición. Pero aún diciendo, aunque no pienso yo que no me has bendecido, yo te sigo igual, Señor. Pablo dice: por lo tanto, hermanos,
Tomen en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual. Esta es otra palabra difícil para los griegos y los romanos, como para nosotros. Porque nosotros pensamos adoración, alabanza, cantar, brincar, saltar, llorar, tirarnos en el piso, levantarnos del piso, correr por todo. Eso es, como adoré, mira cómo estoy todo sudado. Hoy la adoración fue buenísima. Yo le pregunto a un pastor, ¿cómo te fue la adoración? Oh, excelentísima. Todo el mundo cantando, la banda sonando. Y eso fue explosión del Espíritu Santo. ¿Y next week qué? No, estaba vacía la iglesia. Wow, tremenda adoración. Very good. Tremenda adoración que tuvieron ustedes. Sin embargo, en el griego, adoración quiere decir servir. Servir. No es cantar, no es tocar instrumentos, no es danzar, no es gritar, es servir. Y eso suena duro en el oído de los griegos y los romanos. Una adoración espiritual, en vez de estar cantando y adorando a los dioses falsos y todo eso, Él me está diciendo que debo entonces servir. Tengo que matar cosas para poder servir. Porque dice que es un sacrificio vivo, que tengo que matar algo en mí para yo servir, porque hay algo que no me deja servir a Dios. Busqué aquí en el diccionario, dice, hacer de Dios el motivo de tu vida es sacrificarte por Él, porque tu sacrificio es por algo que tú adoras. Es por algo que tú adoras. Tú y yo adoramos algo, y tú por lo que te sacrifica es por lo que tú adoras. Por eso tú ves que dicen los padres, yo que me sacrifiqué por ti para que fuera a la universidad. Ese era tu ídolo. Ahora te sacó las uñas. No, porque yo me sacrifiqué por tal cosa. Ese era tu ídolo. Te sacó las uñas. Siempre nos sacrificamos por algo. Y piénselo, cuando usted se sacrifica, usted está adorando algo. Y puede ser que no sea Dios, por eso a veces nos distancia nuestra adoración de Dios. Toda adoración debe acercarme a Dios y ponerlo en el centro de mi vida, porque adorar es servir al Señor. Yo quiero ser libre, dicen algunos por ahí, o proclaman cierta libertad, pero realmente nadie que no conozca a Cristo es libre. Porque siempre son esclavos de algo, de la fiesta, de la ropa, de la tecnología. Son esclavos, pero no son esclavos de Cristo. Y dice Jesús que si yo les doy libertad, ustedes serán libres. Libres. Entonces la única libertad está en Cristo. Tal vez usted dice, sí, yo amo a Dios, pero mi carrera es más importante. Sí, yo amo a Dios, pero mi esposo o mi esposa es más importante. Ese es tu ídolo. Por eso te vas a sacrificar. Ese va a ser el centro de tu vida. Pero si Cristo es el centro de nuestra vida, Él nunca nos va a fallar. Siempre todo va a ser un sacrificio en servicio a Él, y algo voy a tener que matar en mí para mantenerme sirviéndolo como un sacrificio vivo en adoración a Dios. ¿Qué estás sacrificando? ¿Qué estás adorando? ¿Qué estás sirviendo? Qué triste que no sea Cristo, porque solo Cristo es amoroso y es sabio. Y cualquier sacrificio que ofrezca que no sea para Él, te va a alejar de su adoración. Vamos al segundo punto. Los aspectos de esta vida cristiana en adoración. Voy a compartirles 3 aspectos. Y voy a leer al final del versículo 1. Dice, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo. Cuando un griego en el tiempo de Pablo escuchó, ofrecer mi cuerpo como un sacrificio vivo, automáticamente pensaron, pero si el cuerpo no sirve para nada, lo que vale es el espíritu. Eso pensaban los griegos. Bueno, hoy los modernistas o nosotros pensamos diferentes a los griegos. Tanto el cuerpo como el espíritu es una ilusión.
Y a través de la contemplación podemos trascender y llegar al reino espiritual. Por eso usted ve que cada vez se crean nuevas religiones que tienen que ver con el budismo, con la nueva era, con la Hare Krishna, todo tiene que ver con trascender espiritualmente. Pero Pablo dice, no, yo no estoy hablando que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. No es que tú tienes que a través de, vas a trascender y vas a llegar a lo espiritual. Pablo dice, el cuerpo... Hay manifestaciones del espíritu en el cuerpo. El cuerpo y el espíritu son inseparables. Los dos son importantes para él. Dice, ofrece tu cuerpo. Pablo está diciendo entonces, ofrece toda tu vida. Tu vida pública, tu vida privada, tu vida intelectual, tu vida laboral. Ofrece toda tu vida. Toda tu vida representa tu cuerpo. Ofrece tu cuerpo. Cada área de tu vida, entonces tiene que ser un sacrificio vivo para Dios. Cada área de mi vida que no está todavía rendida a Cristo, tengo que darle muerte para poder vivir un sacrificio vivo agradable a Dios. Pero Pablo nos ha dado 11 capítulos de argumento para poder tener una vida. Es todo lo que Dios ha hecho. Es lo que nos permite en el 12 vivir ahora una vida como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Así que ofrezcan toda su vida. Por eso él dice que hay que ofrecer todo nuestro cuerpo. Y comienza en el versículo 2. Si ofrecemos entonces todo nuestro cuerpo, dice Pablo, no se pueden amoldar. ¿A qué? Al mundo actual, sino serán transformados mediante la renovación de su mente. Es muy sencilla la lógica de Dios a través del pensamiento. Sacrificio, muerte, adoración, servicio. Dice Pablo, ahora tengo que ofrecerme toda mi vida, todas las áreas de mi vida debo de ofrecerla como un sacrificio en adoración a Dios, sirviendo a Dios, dice Pablo. Y ahora Pablo nos dice, si hacen todo esto, es la manera en que van a renovar su mente. Y el mundo no nos va a moldar. Pero si no lo hacen, vamos a hacer un molde del mundo. Él nos va a decir cómo vivir la vida. Y nosotros queremos vivir la vida como nosotros queremos vivirla, no como Dios nos manda a hacer. Así que hay que pensar, dice Pablo, en la renovación de su mente. Por eso él dice, si crees, si entiendes, por lo tanto, si tú crees, si tú entiendes, todo lo que te he enseñado en estos 11 capítulos, eso va a renovar tu mente. Y no te vas a moldar al mundo, porque el mundo no quiere vivir la vida cristiana como un sacrificio agradable a Dios, porque no quiere darle muerte al pecado. Ellos quieren darle rienda suelta al pecado, disfrutar todo al máximo esta vida, sin importarle que existe Dios, ni que Dios tiene nada que ver en sus vidas. Lo segundo que Pablo nos habla entonces es que cada uno de nosotros tiene que vigilar su mundo interior. Pablo dice, todo lo que hay en tu mundo interior es lo que expresa tu cuerpo. Hoy, hace muchos años atrás, salió una iglesia que se llamaba Centro Internacional de Alabanza, y después cambió el nombre. Y el apóstol de esta iglesia, él dijo que si tú te acuestas con una mujer con tu cuerpo, tu espíritu no está cometiendo adulterio. Fíjate que sinvergüenza es este apóstol, ¿no? Tenía 18 iglesias aquí, no sé cuántas en Puerto Rico y en Colombia. Entonces, él separaba el cuerpo del espíritu. Yo puedo acostarme con una mujer, pero mi espíritu se quedó allí en la cruz. ¿Ve? No, Pablo dice, no, es que uno y el otro no se separan. Tu cuerpo expresa lo que hay en tu espíritu. Lo expresa. Por eso dice que nadie debe tener un concepto más alto del otro, sino que la cruz nos hace ser humildes y ver a todos por iguales. Pero ¿qué es lo que dice la cultura de hoy? Tú eres lo que tú logras, lo que tú obtienes. Y Pablo dice, no, tú no eres lo que tú logras y lo que obtienes. Tú no eres nada, tú eres un pecador. Tú eres un hombre que si no es porque Cristo te rescata, estuvieras perdido. Y lo único que tú te mereces es el infierno.
Así que mi identidad no está en mis logros académicos, en financieros, sino está en mi identidad de que soy un pecador, pero rescatado por Cristo Jesús. Y eso le da valor a mi vida. Eso le da realmente, si se puede decir, fama a mi vida en el sentido espiritual. Que si soy algo, es por Él. Por lo que Él ha hecho por mí. Pero eso no es lo que el mundo dice. Por eso todos nuestros hijos se mueren y se matan por ser doctores, ingenieros. Nadie quiere ser plomero, ni electricista, ni chofer de guagua. Bueno, guagua no, de bus. Ni recoger la basura. Porque esos son trabajos indignos. Yo me gradué en Harvard, o allá en Hialeah, aquí en el Capital College. Capital College está ahí, aquí en el College de Hialeah. No, eso es la sagüecera. ¿Cómo tú te vas a graduar ahí? No vayas al college ese, vete a otro college que está aprobado por Coral Gables. No es igual. Nuestra identidad no está en nuestras posesiones ni en nuestros logros. Nuestra identidad está en Cristo, está bien definida por el Evangelio. Ustedes son pecadores y si no es por mí, ustedes no son nada. Por tanto, el que es chofer de un bus tiene tanta dignidad como es un doctor. No tiene nada de diferencia delante de Dios. No hay ningún prestigio para uno ni para el otro. Desde perspectiva humana, secular, sí. Pero para Dios, me dice, sorry hijito, te graduaste en Harvard. ¿Qué basura es Harvard para mí? Yo amo tanto como el que se graduó de ahí de la FIU. O aquí del college, o no se graduó en ningún lugar, lo sigo amando, porque yo le doy eternidad e identidad a esa persona. Si fracasas como cristiano en cualquier área de tu vida, el Evangelio nos restaura. El Evangelio nos coloca en la misma posición de hijo de Dios. No la perdemos, porque es el Evangelio el centro de mi vida. Si te hinchas demasiado, te llenas de tanto orgullo, pues mira, aplícate el Evangelio. Bájate, pínchate, para que se te vaya el aire. No te hinches. Porque aún los que no conocen a Cristo prosperan porque Dios quiere que prosperen. Y si no son tan malos los malos, es porque Él quiere que este mundo no sea peor de lo que es hoy. Pero hay cristianos que son de nariz muy alta. El Evangelio es así, mira, bájate de las nubes, que delante de mí tú no eres nada. Si no es que yo voy y te rescato de la basura en que tú vivías, aunque estuvieras en Harvard, vivías en la universidad más mala del mundo. Sin mí no eres nada, ni eres nadie. Por tanto, vivir la vida en un sacrificio vivo es reconocer de que mi identidad ahora está en Cristo y ahora puedo decidir vivir una vida en todas las áreas de mi vida como un siervo de Dios. Y Pablo habla en este pasaje sobre los dones. Hablaban los hermanos de servir, y es la última parte. Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado dones, talentos, pero hay algo importante. Hoy los cristianos usan sus talentos para los trabajos, pero no para la iglesia. Incluso hay cristianos que son buenos músicos, buenos cantantes, y usted lo ve dando vueltas de iglesia sin iglesia. Hillsong, por ejemplo. ¿Usted sabe que lo que hace Hillsong y todos los cantantes es antibíblico? Usted dirá, wow, el pastor está apretando muy duro. Porque ellos no se congregan en ninguna iglesia y no escuchan a ningún pastor porque se acabó la predicación, se acabó la adoración. Recogen sus matules y después se ponen a conversar con la muchachita. Mira qué linda tú estás, muchacha, me gusta allí en ese partido tuyo así que roto todo como lo tienes. ¿Te gusta mi pelito? Mira, me hice una trencita. ¿Qué te parece mira mi musculecito, muchacha? Cuando yo toco la guitarra me pongo así. ¿O no son así? Y entonces cuando está predicando el pastor, ellos están por ahí dando vueltas. Yo acabé mi show, o cojo mi guagua, y después, pastor, que le prediques a ellos. Mis dones, Pablo dice que es un cuerpo. Mis dones para la iglesia. Si soy buen cantante, no es para estar dando vueltas de iglesia en iglesia, es para cantarle al pueblo de Dios que administra mi pastor, mi congregación, juntamente con ellos. Mis dones para ustedes, no para estar predicando por la televisión y andando por aquí y andando por allá. Yo pudiera hacerlo si le meto unas cuantas mentiras a la gente y trato de hacer un poco de arte, drama.
Pero Dios me llamó a una iglesia local, a un cuerpo, a servir en un cuerpo. Y eso es algo que ha corrompido los músicos del tiempo de hoy. Escuché testimonios de dos muchachitos jovencitos. Uno tenía el sueño, era guitarrista y cantante. Y le dice, pastor, mi sueño es, ya estaba ya cogiendo, ya estaba ya pronto a despegar aquí en los Estados Unidos. Le dice, pastor, ya me contraté con un tal grupo muy famoso, no sé cómo se llaman ellos, son dos muchachos muy famosos. Con ellos va, güey. Y dice, pastor, bájate de esa nube. Mi autorización no la tienes. Dios no llamó a ningún cristiano a ser famoso. Él te llamó a cantar en esta iglesia. Y él dijo, wow, me cortó la sala. Dice, estuve a punto de irme de la iglesia y mandar al pastor ese lejísimo. Pero dice, no, yo voy a ver qué dice la Biblia. Y él le dijo, vete a la Biblia y muéstrame algún adorador que andaba de iglesia en iglesia y haciéndose famoso. Y él dijo, no, buscó la palabra, dijo, pastor, yo voy a cantar para la iglesia, voy a preparar grupos para la iglesia, para cuando la iglesia crezca, adoremos a la iglesia. Se encontró con una muchacha, Maja, ¿se acuerda quién es Maja? Que es la que está en los anuncios. También tenía el mismo sueño la muchacha, quería ser famosa, ya estaba en el camino de la fama, porque tenía un montón de videos en YouTube y la estaban contratando. Ya no estaba, dice ella, ya no leía la Biblia, ya no oraba, ya más que era de iglesia en iglesia y preocupado cuánto voy a ganar y cuántas personas van a ver. Y se encontró con este muchacho en la misma iglesia y él le bajó las nubes y le dijo, el pastor nos dijo que tú tienes que cantar aquí en la iglesia. No, ¿cómo es eso? Le dijo, busca en la Biblia. Y después se casaron. Se casaron los dos y ahora no quieren ser famosos. Ahora quieren servir a su iglesia en México, la iglesia local donde ellos viven. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Queremos ser famosos. Vender no sé cuántos millones en libros, en CD. No, mis dones es para servir a la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, la institución que Dios ha puesto. Yo tengo que estar en una iglesia local adorando y sirviendo al Señor a través de mis dones y mis talentos. Significa entonces que todas las habilidades que Dios me ha dado es para ponerlas a servir a la iglesia. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Usted puede decir, yo creo en Jesús, pero la vida cristiana significa eso, un sacrificio vivo en adoración a Dios. Puedes saber mucho del Evangelio, pero si no estás sirviendo, no estás viviendo el Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios 12:20, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede decirle la cabeza a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son indispensables. Y cada uno somos diferentes, cada uno tenemos experiencias, dones, cada uno tiene su huella dactilar diferente a las demás personas. Somos únicos entonces. Dios nos ha dado dones a nosotros. Si Dios nos ha colocado aquí en la ciudad de Miami, hoy en esta iglesia, hoy aquí en el sur de la Florida, es porque Él nos ha dado dones para servirle aquí. Él nos ha dado dones para que sirvas en la escuela, en el trabajo, donde quiera. Él ha dado dones porque los dones son del Espíritu Santo. Él dice, lo que yo te he dado, ofrécelo ahora como un sacrificio agradable y perfecto a la iglesia y a los que están fuera de la iglesia. ¿Sabe que solamente tú puedes alcanzar el que nadie puede alcanzar? Yo no puedo alcanzar a nadie que trabaja en tu trabajo. Dios escribió tu nombre, Luis Ordóñez. Va a alcanzar a todos los que trabajan en, ¿cómo se llama tu compañía? Jaico, ¿verdad? Fulano de tal va a ganar a todos los que trabajan en tal lugar. Dios escribió mi nombre, no el nombre de ustedes,
para yo alcanzar a los que he alcanzado a través de 38 años. Porque Él me dio dones, me dio talentos para que yo los alcanzara a ellos y le hablara del Evangelio a ellos y viviera el Evangelio para que ellos vean cómo se vive una vida en un sacrificio vivo y santo y perfecto y es agradable para Dios. Porque esa es la voluntad del Espíritu Santo. Para eso nos ha dado los dones, para servir a los demás. Servir donde quiera que Dios nos ponga. Jesús dice que Él no vino para servir. ¿O vino o no vino para servir? Dice, yo vine para servir, no para ser servido. Si nuestra vida entonces es un sacrificio vivo, no puede ser una vida pasiva. Tiene que ser entonces una vida en que usted tenga que preguntarse, dime Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Dime Señor, mire, es más, yo le diría que cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que hacerse esta pregunta. Hay dos preguntas que se puede hacer, o hay dos cosas que puede hacer. Bueno, voy a la iglesia para llenar mi tanque espiritual, después salir al mundo y seguir viviendo igual. O usted puede venir a la iglesia con esta mentalidad, que es la que habla el apóstol Pablo. Señor, voy a ir a la iglesia para que nadie me sirva. Yo voy a servir a la iglesia. Pero hay hermanos que vienen con la mentalidad, yo voy para que me sirvan, no para servir. Por eso tengo que preguntarme, si tú me has dado dones y talentos, si yo he conocido a Cristo, tú me has llenado de dones que vienen de ti. La pregunta es, Señor, dime, ¿dónde quieres que yo sirva hoy en la iglesia? Señor, dime, ¿dónde quieres que yo sirva cuando vaya el lunes para mi trabajo? Señor, ¿dónde quieres que yo sirva cuando esté en una reunión, cuando esté en la escuela, cuando esté donde esté? Dime, Señor, ¿cómo quieres que sirva? Y esa es la voluntad de Dios. Él no te va a decir, no hijo, tú estás muy ocupado, tú tienes una familia que mantener, tú estás cansado. Él te va a decir, yo renuevo tus fuerzas como las águilas. Sírveme. Por tanto, usted no tiene que preguntarle a Dios, ¿puedo servirte, Señor? No, si esa es la voluntad de Dios, que sirvas. Esa es la adoración que Dios recibe de nuestra parte. Una adoración, servir. Entonces debo de preguntarme, Padre, hoy es el día del amigo. Debo de ir entonces estar temprano para servir a otras personas. No llegar cuando todo esté set up y decir, ahora ustedes me van a servir a mí. Debemos de tener esa mentalidad en la iglesia, en el trabajo, es donde quiera. Señor, yo quiero servir con mis dones. Donde quiera que tú me pongas, porque esa es mi adoración para ti en este día. Y lo último, hablamos del poder de la vida cristiana. Una de las cosas que la Biblia nos habla y nos declara que la esencia del cristianismo no es vivir una vida buena, de buenas obras, como muchos piensan, haciendo favores por aquí, haciendo favores por allá, porque sabe que también los no cristianos también lo hacen. Los no cristianos también dan millones de dólares para ciertas organizaciones y no son cristianos. Ellos también van a donde están los homeless y también le llevan comida y no son cristianos tampoco. Entonces las buenas obras no definen la esencia de mi vida cristiana. Porque muchas personas no cristianas hacen lo mismo que lo hacen los cristianos. Quiere decir entonces que hay algo en nosotros que no hay en el no cristiano. Hay un poder que es el que me permite no hacerlo una vez, sino que hay una constancia en mí. Siempre mi vida debe ser un sacrificio. Siempre mi vida tiene que ser una adoración. Tengo que estar sirviendo. Mi esposa a veces me dice, pero si tú vas a predicar, ¿por qué tienes que estar sirviendo? Le digo, porque es que mi espíritu es un espíritu de siervo. Tengo que servir, no puedo estar tranquilo, aunque mi sermón está en mi mente y mi relación con Dios ha sido establecida. Yo tengo que servir. No puedo ver a otro haciendo algo y yo quedarme, qué bien te está quedando, hermanito.
Yo tengo que hacer algo, porque mi corazón es de siervo. Y he venido para servir, no para que ustedes me sirvan. Yo he venido a servirlos a ustedes. Y eso debe ser la esencia de la vida cristiana. Pero hay un poder, y ese poder es mi motivación, es mi alegría. Ese poder es el que me empuja a hacer esas obras que dice Pablo, que Dios la preparó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo funciona este poder? No les voy a decir todavía cuál es el poder. Se los voy a decir dentro de un ratico. Pablo dice cómo funciona. Dice, les ruego a cada uno de ustedes. Esta palabra de rogar en el griego significa que no es un mandamiento, pero es una insistencia constante. O sea, Pablo está diciendo, les insto, les ruego, les suplico, por favor, no esperen más, háganlo con rapidez, lleguen a servir, lleguen a ofrecer su vida como un sacrificio. No es un mandamiento que yo les doy. Pablo podía haber dicho, les mando que sirvan, porque es un apóstol. Él no dice, les mando, les ruego. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo y Dios espera que usted lo haga voluntario. Te voy a hacer una ilustración, no se ofenda a nadie. A mí me gustan los perros. ¿Ok? Supongamos que usted tiene un perro y usted todos los días coge con el leash, con la correa, al perro y lo lleva siempre por todas las 2 avenidas del West hasta la 41. Y allí supongamos que hay un parque, no hay un parque, hay un parque, usted lo lleva al parque y todos los días por años y años usted coge todas las 2 hasta la 49, lo lleva al parque y usted dice, wow, este perro es el perro más obediente. ¿No es así? Él ya se sabe el caminito, él conoce al amo, jala para acá, vamos para la derecha, jala para acá, no, vamos para la izquierda, vamos para la izquierda. Ya él sabe cómo lo maneja el dueño, conoce a su dueño. Conoce el camino, pero un día, si usted le quita el leash o la correa, ¿qué hace el perro? ¡Chiu! Como una bala. A mí me ha pasado que he tenido que lanzarme como Superman para agarrar el perro, y a veces he venido todo sofocado, cargándolo porque no quiere que lo coja. Si usted notó, el perro no iba voluntariamente al parque. Él iba obligado, a pesar de que conocía el camino y conocía al dueño. Nosotros los cristianos somos como el perro ese. A veces hacemos cosas porque Dios no tiene el leash. Sabemos el camino, conocemos al dueño, pero cuando el dueño nos quita la correa, salimos corriendo. Y buscamos hacer lo que el perro quiere hacer, es correr en libertad y que nadie lo domine ni lo controle. ¿O no es así nuestra vida? Ya estoy cansado de tantas actividades. Quítame el leash para salir corriendo y hacer lo que yo quiero hacer. ¿O no es así? Hacemos así. Y en nuestra vida hacemos cosas y pensamos que la estamos haciendo voluntariamente, pero no, es por el leash, por la correa. Y Pablo dice, no, ustedes no tienen una correa, porque ustedes tienen un poder que los libró de la correa, para que ustedes caminen el mismo camino que les ha enseñado su amo y se mantengan al lado de su amo y que sepan que lejos de su amo ustedes se van a morir y se van a perder. Eso es lo que dice Pablo. Ustedes deben de servir voluntariamente y les ruego, no lo hagan obligado, aprendan que hay un poder que les ayuda a ustedes a hacerlo voluntariamente. Así que este poder no funciona por obligación. Es un poder que nos hace ser voluntario. ¿A la cual es el poder para vivir esta vida cristiana? Pablo lo dice. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Sabe lo que es tener misericordia? Es que Dios no nos dé lo que nosotros merecemos cada instante de nuestras vidas. Y cada instante de nuestra vida nosotros le fallamos a Dios, y cada vez que usted le falla a Dios, Dios así ¡chum!, brinca por encima por misericordia. Y Pablo le dice, miren la misericordia de Dios.
Esa misericordia de Dios debe motivarte a servir. Esa misericordia de Dios debe permitirte matar todo aquello que te obstaculiza, servirme y amarme. Esa misericordia de Dios piensa que fue ofrecida en la cruz del Calvario por ti. Él se humilló para que nosotros experimentáramos misericordia. Él sufrió el castigo que yo merecía para yo recibir misericordia. Él quitó sus manos de su vida y se pegó a la cruz para que yo ahora disfrutara de la cruz. ¿Cuántas cosas, dice Pablo, no ha hecho Dios por nosotros? Es su misericordia la que debe motivarme cada día a ofrecer todos mis talentos, todo lo que Dios me ha dado como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Pablo dice, ofrézcanse, pero háganlo voluntariamente. Muchas veces la gente se queja, pues no lo haga, porque es una basura delante de Dios. Dios no recibe tu adoración. Si la haces mediocre, la misma manera, no lo hagas. Porque tienes que hacerlo con excelencia. Porque dice, tienes que tener la mente de Cristo. Tienes que pensar en la misericordia. Un Dios tan misericordioso se merece que yo ahora venga y abra la Biblia y le diga 20,000 basuras a ustedes. No es ustedes, es a Dios. Por tanto, nosotros somos mediocres en todo lo que hacemos, porque no pensamos en su misericordia. Si no, estaríamos movidos por la excelencia, como hace el dichoso mundo secular. Pero nosotros, no, como caiga, porque es para Dios. No, por eso, porque es para Dios. Hay que hacerlo como para nadie más, que es para Él. Pablo dice, tenemos un poder entonces en nosotros, que es su misericordia. Y esa misericordia hace la diferencia en nosotros. Jesús habló mismo de esa misericordia que Él experimentó en su vida y la vivió en su vida. Sin nunca haber cometido pecado, Jesús fue un hombre, fue un Dios que mostró misericordia en su propia vida. Fíjense que dice el apóstol Juan en el capítulo 10, 18. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. A Él nadie lo obligó a ir a la cruz. A Él nadie lo obligó a estar allí como un héroe frente a sus enemigos y callar. A Él nadie lo obligó a decir perdónalos. Todo lo hizo voluntariamente. Y no se merecía nada. Nosotros no merecíamos nada. Y lo hizo todo voluntario. Por tanto, yo debo de servir con gozo, voluntariamente. Aunque nadie lo haga, aunque nadie barra la iglesia, yo barro la iglesia. Aunque nadie esté a las 9:30, yo estoy a las 9:30. Aunque nadie ponga nada, yo estoy ahí. Porque no vengo por ustedes, yo vengo por Él. Y quiero honrarlo en todas las áreas de mi vida. Porque si a las 6 en punto yo estoy en mi trabajo, yo tengo que estar temprano a mi cita con el Señor. Si yo tengo que estudiar matemática, inglés, física, tengo que estudiar la Biblia, porque es la palabra de mi Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. Ese es el poder, dice Pablo. Recuerden la misericordia de Dios. Ese es lo que debe permitirle al cristiano ofrecerse entonces como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Jesús no pensó en sí mismo para que nosotros no pensáramos tampoco en nosotros mismos. Jesús se sacrificó para que nosotros también nos sacrificáramos. Jesús vivió dándole muerte también. Porque en Getsemaní, Él le dice, Padre, ¿puedes por favor pasar de mí el recibir la miseria de esta gente? Así oró Jesús en Mateo 26, 39. Él estaba luchando también para darle muerte y darnos ejemplo a nosotros de que Él también tuvo que matar su santidad para tomar la bajeza nuestra. Digo, Padre, por favor, quítame de mí este calvario. Y Padre, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y la voluntad del Padre es que fuera a la cruz. Y fue voluntariamente.
Él no le dice, Padre, me estás empujando ahí por esta gente que no se merece, pero mira todo el argumento que tenemos, Señor. No, yo no quiero ir. No, Jesús no le echó en cara al Padre a nadie. Padre, esta es la voluntad que tú me has llamado a hacer y voy a ir a la cruz por ellos. Para que nosotros, al recordar su misericordia, cuando nos diga Dios, haz esto, no lo hagas que te estén empujando o te estén comprando tus favores, sino que tú digas, voy voluntariamente por tu misericordia. Es el poder que está dentro de mí. Hoy tristemente tenemos que estar mandando textos, emails, señales de humo, no sé cuántas cosas para recordar. Ay, pastor, usted no me mandó nada. Pero hijo, ¿y la misericordia de Dios no te recordó servir a Dios? No soy yo tu misericordia, porque yo no he muerto por ti, ni yo te puedo perdonar de tus pecados. Piensa en la misericordia de Dios y pensarás en el reino de Dios y estarás al tanto del reino de Dios y servirás en el reino de Dios. Jesús no pensó en sí mismo para que fuéramos nosotros un sacrificio. Esta nueva vida en Cristo siempre tiene que estar buscando la cruz. No te olvides de la cruz. Allí Dios mostró su amor, pero también su misericordia. Y dice Pablo, su misericordia es la razón de tu servicio. Su misericordia es la razón de tu sacrificio. Su misericordia es la razón de tu adoración. Si no hubiera sido por su misericordia, nada pudieras hacer por Él. Pero Dios espera de nosotros. Y como dice Pablo, voy a terminar. Les ruego, les suplico que se ofrezcan como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Esa es mi oración. Les ruego, hermanos, que ofrezcan todo su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Pongámonos de pie para orar.